Querido país, el próximo año, en este mismo día, habrá un nuevo gobierno. Hoy pronuncio mi último informe a la nación ante un país que borró para siempre la desesperanza, que muestra un renovado rostro de dignidad. En 1979, cuando se inició la democracia ecuatoriana, hubo muchas esperanzas de que por fin iríamos a una sociedad y a un país mejor. ¿Qué pasó en el camino? Décadas de los 80 y los 90 se construye un modelo empresarial de desarrollo inspirado en los principios del mercado libre, la empresa privada abierta, etc., que condujo a un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población y que alimentó la corrupción en el país. El Ecuador estaba inmerso en la crisis mundial sin defensa de ningún tipo, sin política, sin leyes. ¿Y cuál era la dimensión de esa crisis? La dimensión era en que no teníamos previsto un sistema productivo. Había una especie de depresión colectiva brutal. O sea, el estado de ánimo de la población estaba pulverizado, sin esperanza, sin referentes, sin vías efectivas de saber que es posible mover en algo el férreo poder de las élites. Tú encuentras claramente la desazón de la gente, la frustración de los ecuatorianos frente a un país que no les ofrecía nada, pero del cual tampoco sabían nada. Nunca en su vida habían visto una constitución, no sabían qué era, no sabían cuáles eran sus derechos, no tenían voz, se sentían absolutamente impotentes de hacer y cambiar nada. Finalmente el Estado es el único refugio que tiene la sociedad para protegerse, en tanto y en cuanto el Estado esté cerca de la sociedad y responda a los intereses de la sociedad. Pero cuando el Estado se lo achica y está al servicio de la especulación, no responde a la sociedad. Siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado. Era un Estado en el cual la gente no creía, era un Estado en que la gente le daba lo mismo porque un servicio público era malo, no barato, ineficiente, era un Estado completamente ajeno a las necesidades de la gente. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, tenemos un país totalmente diferente al que recibimos en el 2006. Sin duda, compatriotas, esta es la década ganada. Panicuna, Imanala, Piachi, Iscunguataquipa, Ecuadorca, Xicanmi, Iscunguataquipa, Ecuadorca, Mushu Yascami, Kunanca, Mushu Ñancuna, Chacacuna, Milenio Yachana, Huasicuna, Mushu Hampi Huasicuna, Yacuban Michata Ruranacuna, Xucunatat Pashmi Charinchik, Yuyarichik, Sarunca, Kaikunaka mana tiyarcacho, kunanka kaipi chaipimi tiyan, uyachi, chaipimi, huacaichisca kulki, chaipimi, petróleo kulki, chaipimi, impuesto kulki, chaipimi, minería kulki, tiyasca kulkitaka, mana yanka, gastarganchichu, uyachi, astaka, rurana, Tiyascata, Chanchanchigmi, Sinapas, Ñucanchi Sinaca, Mana Pipas, Rurascacho, Chaitapas, Chachanchigmi, Ari, Kunanca, Ecuadorca, Chicani. Si recordamos, hace unos 10 años atrás, la idea en toda la región era quebrar empresas públicas. En eso hay que ser honestos con la historia, ¿verdad? Privatizar empresas para lucrar de ellas en el sector privado.
El modelo que se aplica por la Revolución Ciudadana y en otros países también de la región opta por fortalecer el Estado como garante de derechos ciudadanos y recupera instituciones que antes estaban desgastadas. Todas las personas que siempre estuvieron como relegadas han empezado a entender sus derechos dentro de un Estado. Y entonces hay un cambio diametralmente opuesto a lo que habíamos vivido históricamente. Y eso lo sentimos. La educación, el tema de la salud, el tema de la justicia social y la justicia económica, una sociedad más justa, más equitativa, con mejor repartición. Es muy difícil no darse cuenta de lo que ha podido ocurrir en un país como Ecuador en los últimos años, ¿no? Pues hasta hace relativamente poco tiempo, pues era una imagen de un país que o no se sabía nada, o lo que se sabía era por las personas que llegaban a otros países a hacer los trabajos quizás menos profesionales y que menos querían el resto de la población. Hoy en día Ecuador es un país que se bate en las grandes ligas, ¿no? Es un país que es bastante respetado precisamente por ese resurgimiento que ha tenido y por esa dignificación en términos generales del país, y que es algo loable y algo realmente digno de admiración. En 9 años recuperamos más de 3 décadas de atraso y olvido. En sectores estratégicos, sencillamente no había nada. El sistema eléctrico literalmente se caía en pedazos. Las telecomunicaciones estaban abandonadas. Construir 8 hidroeléctricas al mismo tiempo nos dijeron que era imposible. Construir Coca-Cola Sinclair, los ecuatorianos, estás loco. Ya nos dijeron que no podíamos repotenciar nuestra refinería de Esmeralda. Ya nos dijeron que no podíamos construir 6 proyectos multipropósitos al mismo tiempo. Nos convencieron en el pasado de que no podíamos hacer nada. Pero repentinamente las cosas empezaron a cambiar. Hemos conseguido un ambiente estable para la inversión en el Ecuador. Aquí hay energía, hay telecomunicaciones, hay agua, hay talento humano. Hay estabilidad política, tenemos democracia, tenemos un plan de desarrollo para todos los ecuatorianos, para todos y todas, y por supuesto también para los inversionistas. Transformamos el Ecuador. El país tenía problemas de carácter estructural en el tema de energía eléctrica y el sector productivo no podía producir. Se cambió la matriz energética a la matriz hidroeléctrica, energía limpia. ¿Eso es no dejar producir? Cuando teníamos las inundaciones, ¿qué se afectaba? El sector agropecuario, los campesinos, los agricultores, familias enteras. Se construyen los megaproyectos de control de inundaciones de riego. Antes no existía, hoy existe. ¿Eso es no dejar producir? Nos quejábamos que no podíamos tener logística en el país en el transporte de alimentos y de cargas, porque no teníamos carreteras. Se invirtió en las carreteras. Antes no existían, hoy existen. Eso es no dejar producir. El país, a través del gobierno central, ha hecho una labor importante en términos de utilizar el ahorro para la inversión en todo este tema de infraestructura, que no es otra cosa que los economistas llaman competitividad sistémica. Eso facilita la producción, no la impide la producción. Ahora el tema pasa es por el sector productivo que se meta la mano al bolsillo, que gire los cheques, reinvierta, fortalezca sus tecnologías, entre en procesos de innovación y que crea más en el país, Decir en términos genéricos que este gobierno ha derrochado una bonanza petrolera, como es lo que he escuchado a muchos de los voceros de la oposición, de los partidos de oposición, me parece que es un despropósito. Me parece que este gobierno lo que ha hecho es encarar de manera decidida la necesidad de inversión estatal en áreas estratégicas, por un lado, de cara al futuro, y en áreas sociales. Creo que de ninguna manera esos son derroches ni gastos innecesarios. Creo que es algo que el país requería desde hace tiempo, y creo que este gobierno lo ha hecho en términos generales de manera adecuada. Hoy enfrentamos una campaña orquestada de supuesto derroche, incluso en mi vida personal. Creo que ahí sí los estrategas de la oposición se equivocaron totalmente. Va a ser algo muy difícil de creer. Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería mi derecho, sino en la misma casa que compré en el 2005 con un crédito.